2 tenían parcial, ¿sí? O sea que estamos más que listos, me imagino. ¿No? Bueno. ¿Qué pasó ayer? In- introducción. Pero una masacre de 18 minutos, ¿o no? No fue tanto. Está bueno. Bueno, les comento cómo nos vamos a organizar nosotras con el parcial. En primer momento íbamos a hacerlo en horarios del teórico, divididos en las 2 comisiones, pero dado los espacios y que algunos tendrían que, por ejemplo, distribuirse en el otra aula y todo esto, y por ahí no van a estar cómodos, lo vamos a hacer en horarios de cada comisión de prácticos. Esto va a significar para nosotros hacer 6 modelos de parcial, pero considero que tienen que estar cada uno cómodo, tener el tiempo necesario, no estar amontonados y poder trabajarlos de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo en horario del trabajo práctico este lunes. Para el 12, pero para el 12 era en el horario del teórico. Y el 16, para pasarlo al 16, el 16 es feriado. Se nos va a ya fines de octubre, que se le junta con el de historia. Y por otro lado, tienen que tener recuperatorio. Tienen recuperatorio. Entonces no hay fechas posibles y nosotras necesitamos ir evaluando ahora para ver cómo les está yendo, porque si no vamos a llegar al final y recién nos vamos a dar cuenta que hay cosas por ajustar, digamos. Entonces es importante tener tener en este momento información acerca de cómo les está yendo y también poder darles el tiempo para que puedan recuperar. Lunes. Y el recuperatorio siempre es 7 días después de que se les entrega la nota, ¿sí? O sea, por reglamento está fijado así, para que lo tengan en cuenta. Cuando le entregan la nota, una semana después se puede tomar recuperatorio. Así que nosotras estaremos tomando el día lunes. Por ejemplo, si hasta el jueves llegamos a corregir todo y le entregamos las notas el jueves, al próximo tomamos recuperatorio. O sea, es una semana, 2 semanas siguientes sería. ¿Sí? Para hacer algunas aclaraciones, quienes por algún motivo no se presentan al parcial, pueden ir directamente al recuperatorio. No hace falta justificar, tampoco pierden la posibilidad de promoción, por ejemplo, si no hacen el parcial y luego se presentan al recuperatorio, ¿sí? Es un derecho. Eso sí, tengan en cuenta que la nota válida es la del recuperatorio, ¿sí? Por ejemplo, si yo me saco un 4 o un 5 en el parcial y digo quiero promocionar, me presento nuevamente en el recuperatorio y tengo la mala suerte que me saco un 3, la nota válida es el 3, ¿sí? No se promedia ni se toma la nota más alta, se toma siempre la del recuperatorio. O sea que si yo me saco un 1 en el parcial y luego un 8 en el recuperatorio, promociono la materia, ¿sí? Bueno, siempre y cuando cumpla con el resto de los requisitos. Sí. Es un parcial con recuperatorio y luego evaluamos la segunda parte con el trabajo integral. Pero no, no, eso depende de la organización de cada materia. En el caso nuestro, sí, sí. En el caso nuestro, tengan en cuenta, porque ya lo vimos, ya venimos hace tiempo con la unidad 2, tuvieron tiempo de lectura, las profes me dijeron que en los prácticos vienen haciendo repaso, porque no empezamos aún con la unidad 3, o sea que se hizo bastante larga la unidad 2. Una pregunta, porque ayer tomé parcial sobre lo mismo. Si les digo cuál es el enfoque de Weber, ¿qué me dicen? ¿Desde qué enfoque escribe Weber su teoría sociológica? Sí, pero
pero ¿cuál es el enfoque? A ver, esto va a ser una masacre. No. Enfoque. Enfoque interpretativo comprensivo. Interpreten la consigna. ¿Cuál es enfoque? Bueno, me mató que gran parte no haya podido responder eso tan sencillo, porque bueno, se refiere al otro parcial. En el caso nuestro no es a través de plataforma. Eh, no, digo porque hay cuestiones que son básicas, o sea, son básicas. Uno no se puede ir de la materia sin haber tenido en claro cuál es el enfoque de cada uno de los tres autores clásicos, por ejemplo. No se puede ir si no sabe cuál es el objeto de estudio de cada uno, y que lo repetimos eso hasta el cansancio. Si no identificamos algunas cuestiones sobre el contexto de surgimiento, por lo menos algunos hechos concretos que llevaron a cabo eso. O cuál es la mirada sociológica, por ejemplo, desde dónde la sociología aborda las problemáticas, en qué aporta, para qué sirve, son cuestiones básicas, ¿sí? Dijimos, en un caso hecho social, en otro caso acción social, en otro caso la reflexión, la crítica, el trabajo como núcleo. O sea, hay cuestiones que tienen que ver también con cómo uno estudia, ¿no? Por un lado está la lectura de los textos, pero por otro lado también tengan en cuenta que en las clases siempre vamos tirando pautas acerca de qué es lo importante. O sea, cuando un docente vuelve siempre sobre un tema es porque eso es prioritario. O sea, que eso de algún modo va a ser evaluado. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta estas cuestiones, por favor. El parcial, bueno, trabajamos la unidad 1 y 2, tiene que ver con cuestiones interpretativas, cuestiones básicas que tienen que ser comprendidas, o sea, núcleos centrales de cada uno de los temas. No son muchas consignas, no tiene este sentido tampoco. Sí, a mí me interesa obtener información acerca de cómo les está yendo hasta el momento, si se está entendiendo o no, qué es lo que falta reforzar para poder continuar con la unidad 3, ¿sí? Ese es el sentido. Lo que sí, para poder, como son tantos parciales, tantos para corregir, y queremos hacerlo lo antes posible, poder entregarles las notas para que sepan y poder ver quiénes recuperan y quiénes no. Vamos a organizar un modo de preguntas que va a ser un poco más extensas y alguna parte más estandarizada, o sea, algunas partes que van a ser como de preguntas más cerradas, de sí o no, o de elegir algún tema o de elegir algún autor o cuestiones así, y algunas otras preguntas, o sea, de forma combinada, con un poco más de desarrollo o de interpretación o de análisis de un caso o de análisis de una viñeta o de un título de una noticia, ¿sí? O sea, va a tener una cuestión combinada el parcial para que podamos corregir más rápidamente, ¿sí? Para que podamos tener un criterio común entre todas las profes y decir, bueno, esto es lo válido y a partir de ahí avanzar más rápido en la corrección. No estoy muy de acuerdo en esta idea del multiple choice, por eso es que no lo hacemos de esta forma, pero también vamos a tratar de conjugar un poco y un poco, porque si no, no avanzamos nunca en la corrección. Y sí, bueno, de ahí vamos avanzando hacia lo que va a ser el trabajo final. Nosotros a partir de acá comenzamos la unidad 3, ya la unidad 1 y 2 está totalmente terminada, así que hoy comenzamos la unidad 3 y ya empezamos con el desarrollo para que luego de las notas del parcial podamos dejarles ya las consignas del trabajo final con tiempo, no es que el trabajo final se entrega ahora, van a tener más de un mes para realizarlo,
pero para que vayan mirando, para que vayan pensando, para que vayan identificando por ahí qué problemática les interesa trabajar, vayan pensando en los ejemplos posibles, porque el trabajo práctico final tiene ese carácter, ¿sí? De análisis, de reflexión, de poder integrar las lecturas que vienen haciendo, van a tener la posibilidad de hacer uso de un poco más libre de la bibliografía y elegir los textos que ustedes consideren que son los más adecuados, ¿sí? Entonces, para que se vayan organizando con eso y para que después no se les sume a otro tipo de evaluaciones que van a tener en otras materias, nosotros les dejamos las consignas ahora cuando terminen el parcial, para que no se compliquen demasiado en este momento de empezar a distraerse y pensar en el final, pero vamos a dejar ya las consignas, ¿sí? Con las fechas y con las indicaciones de presentación y todo lo demás. Nosotros trabajamos ahora unidad 3, donde vamos a ver una sociología más contemporánea. O sea, vimos el inicio con el modo de abordaje, el enfoque de la sociología, el contexto de surgimiento. Vimos la unidad 2 con la postura de los 3 teóricos clásicos en la sociología, que son tomados hasta hoy, ¿sí? Son como básicos para el desarrollo de la disciplina. Y ahora en la unidad 3 vamos a trabajar con una sociología contemporánea, con autores actuales, con autores que abordan problemáticas sociales que nos interpelan actualmente. Y luego la unidad 4 ya en la unidad 3 también vemos algunos aspectos jurídicos de la sociología, pero una introducción. Y la unidad 4 ya es específicamente vinculada a una sociología jurídica, ¿sí? Esa sería la forma de organizarnos en lo que nos queda. Entonces, la unidad 3 y en la unidad 4 es sobre lo que vamos a hacer hincapié en el trabajo final, porque con el parcial trabajamos la unidad 1 y 2. Entonces, para evaluar la unidad 3 y 4, tomamos la bibliografía y todo lo que se desarrolle en la unidad 3 y 4, ¿sí? Entonces cerramos la materia con ese trabajo final integrador, y para quienes estén en condiciones de promocionar la materia, se presentan a un coloquio, que sería simplemente poner en común con el resto lo trabajado en la presentación de ese final, de ese trabajo final integrador, ¿sí? Bueno, después les damos las pautas sobre ese coloquio. Al coloquio llegan quienes aprueban el parcial con nota 7 más, quienes tienen el 80% más de asistencia y los trabajos prácticos aprobados, ¿sí? Tengan en cuenta esto, la asistencia es sumamente importante. Por lo tanto, bueno, yo ya les pedí a la profe que me vayan pasando un reporte de asistencia para ir viendo desde ya quiénes están en condiciones de promocionar y quiénes no. De todos modos, si no llegan al 80% de asistencia, pueden regularizar también la materia con un 65%. ¿Sí? Si no llegan al 65%, o sea, quien no vino hasta hoy ya queda libre. Si no llegan al 65%, ya quedan libres. Entonces contamos de la cantidad de clases que tiene la materia, sacamos el porcentaje, cuántas podían faltar y cuántas para llegar a esos porcentajes. Y los trabajos prácticos aprobados. Tengan en cuenta también, creo que no es el caso acá, pero me parece que hubo una situación similar en una materia, de que solamente las personas que figuran en el SIU son quienes cursan y a quienes se le pasa la nota, ¿sí? Por más que se saquen un 10 y tengan el 100% de asistencia, si no están en el listado de SIU que está compartido en el aula, no pueden ni regularizar, ni promocionar, ni nada a la materia, porque nosotras como docentes no tenemos la potestad de agregarlos a una lista, ¿sí? Porque eso se ocupa el sistema y solamente, y no se puede modificar, no tenemos la posibilidad de modificar. Por eso les recomiendo que siempre en todas las materias y en toda su cursada, ingresen ustedes al sistema y fíjense en si aparecen inscriptos en la materia. A veces se inscriben, por ejemplo, ahora fueron inscriptos automáticamente, pero de aquí en más, cada uno elige qué materias inscribirse. O sea, hace una inscripción anual, que sería la carrera, pero después, aparte, se inscribe para cada una de las materias que va a cursar.
y a veces se les pasa o no se inscriben en una, o hay un error, o puede haber algún tipo de equivocación y no se inscriben, cursan la materia y luego al final no se puede cargar la nota. Entonces tienen que recursar y esperar al año siguiente para recursar la materia. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Lo mismo, finalizado cada año o 2 veces al año, mediante el sistema, descarguen un analítico. ¿Sí? Cuando terminen las materias, descarguen, cosa de que ahí puedan ver si ustedes dicen, yo promocioné introducción con 8, tiene que aparecer en el analítico. A veces puede haber un error de nosotros, por parte de los docentes, que nos equivoquemos y le hayamos puesto un 6 en vez de un 8. Pero eso tiene que ser corregido a tiempo. No es un problema si ustedes informan, ¿no? Y tienen la evidencia y dicen, profe, yo tenía tal nota, no corresponde. Entonces el profe presenta una rectificación, pero eso forma parte de un trámite administrativo también, ¿sí? Entonces el profe tiene que presentar una nota pidiendo la modificación, el sistema tiene que abrirse nuevamente, bueno, se puede hacer, pero ustedes tienen que advertir esa situación. Muchas veces puede ser que a un docente se le pase, pero ustedes tienen cada uno que hacer seguimiento de su historia analítica. Entonces tienen que descargar, es sencillo, entran en el SIU, solicitan un analítico, no tienen que venir a hacer el trámite ni nada, lo solicitan y a las 48 horas está disponible para la descarga. Entonces vayan teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y también tengan en cuenta los calendarios, calendario académico. Ya dentro de unos días sí sale el calendario académico 2024. Entonces ahí van a ver las fechas de exámenes de todo el año, inicios de cuatrimestre y todo lo demás. Y ahí están las fechas de inscripción, anual y por materia. Si se les pasa, después no hay forma. Les digo yo porque a mí en algún momento me tocó recursar materia por no haberme inscrito y por más que uno se saque 10, no se soluciona. Eh, bueno, entonces, nosotros vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 3, que es una unidad bastante linda, bastante interesante, porque nos sirve lo trabajado en la 1 y la 2, y desde ahí podemos integrar un poco las ideas para hacer análisis de lo que actualmente nos pasa en la sociedad. ¿Sí? ¿Hasta acá todo está claro? ¿Todo bien? ¿Sí? El lunes, este lunes, cada quien en su horario de comisión. Si alguien tuviera alguna dificultad por salud, por trabajo y necesita cambiarse de comisión, ¿sí? Pero solamente debidamente justificada con un certificado o de esta forma, bueno, puede venir a otra comisión a hacer el parcial. Pero no es que me dormí y me voy a la siguiente, ¿no? Tienen que traer una justificación, porque si no, va a pasar que algunas van a estar llenas y otras no. Además, las profes, cada una tiene los listados de ustedes. Entonces son ellas las que se encargan de hacer el seguimiento, de tomar la asistencia y todo lo demás en cada una de las comisiones. ¿Sí? Bueno, sí. Las profes me dijeron que ya hicieron cierre y repasos una y otra vez. No podemos continuar en la unidad 2 porque si no, no vamos a terminar con el programa y después la unidad 4 va a ser pesada y no vamos a avanzar y nosotros vamos a evaluar igual. Así que ya pasó mucho tiempo entre la unidad 1 y 2. Es igual, lean sus apuntes porque sobre lo que yo hice hincapié en cada uno de los autores es eso lo que se les toma. ¿Sí? Obviamente, consideren que es importante la fundamentación teórica. O sea, ayer, por ejemplo, leía y decía porque la profe dijo tal cosa y el ejemplo y esto. O sea, está bien, es una orientación la clase, pero se supone que en el parcial uno desarrolla lo que leyó. Entonces tiene que haber fundamentación teórica. No de memoria, pero sí yo tengo que poder fundamentar diciendo, según Weber, lo que sucede a partir del enfoque interpretativo es tal, tal. O sea, una cuestión
comentada, si se quiere, acerca del autor, pero yo tengo que poder identificar qué dice cada uno, qué desarrolla cada uno, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a empezar con un tema que es la globalización. Este librito de Bauman, La globalización, que es un librito corto, chiquitito, como lo ven, es un texto que la verdad nos sirve un montón para desarrollar no solamente la unidad, sino que para llevar adelante también la unidad 4 y que van a ver que a medida que avancemos con la lectura, tiene relación con todo lo que venimos viendo. En este momento considero que es uno de los textos centrales en sociología y está bueno de que sea abordado. Y vamos a empezar a pensar primero nosotros qué entendemos por globalización. Acá vemos una imagen, ¿no? Cuando hablamos de globalización se habla del mundo globalizado, ¿verdad? ¿Qué idea tenemos acerca de que cuando escuchamos la palabra, cuando actualmente se dice mucho, se repite mucho en análisis políticos, económicos, sociales, se habla mucho también desde lo que significa las TIC, de lo que significa en la educación, desde lo que significa en distintos ámbitos de la vida de las personas? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de globalización? ¿O qué idea o en qué tipo de noticias, por ejemplo, escucharon hablar de globalización? Me parece, según el concepto que tengo, que la globalización es el producto o el resultado de la aceleración de las comunicaciones. Entonces, lo que pasa en una punta del mundo puede llegar a conocerse rápidamente en la punta del otro e influye también en la sociedad a la donde llega esa información y a la vez se retroalimenta a la de donde sale. Así, por ejemplo, unas pautas culturales de determinado lugar tienen su traslado hacia otro lugar y se produce lo que a mi entender es una transferencia de cultura. Las culturas como costumbres, uso y demás hierbas de una determinada sociedad se transmiten y comienzan a influir en otra. Y así sucesivamente va circulándose de manera global. Bien. ¿Algo distinto a lo que dijo el compañero? ¿Coinciden? ¿Algo similar? Como decía el compañero acá, bueno, en la antigüedad o tiempo, no mucho tiempo atrás, había muchos problemas de comunicación, entonces las sociedades trabajaban en cierta forma en estanco por zonas. Si bien había una influencia cultural, comercial y de comunicaciones, política o social, era más local o por zonas. Con los avances tecnológicos, especialmente el de las comunicaciones, el de las formas de transporte y bueno, algún otro, se ha logrado una mayor expansión y como dijo el compañero, con más velocidad, en menos tiempo, de todos estos aspectos que estoy mencionando, que es la comunicación, como decir, de los sucesos que pasan importantes, enseguida uno se entera de lo que pasó en Arabia, en África, en Alaska. Y así como hablamos de los problemas, como puede ser un accidente, puede ser un conflicto, también está el aspecto político que también se transmite. Acá hubo un problema grande donde el comunismo en algún momento quiso introducirse en Latinoamérica y por donde quiso ingresar por Argentina y Brasil, que eran los países que tenían más influencia en la zona. Pero hoy en día esa influencia está más fácil, está más generalizada, tanto hablando de la política como del comercio, como de la parte social y de la influencia cultural, como ser. Nosotros tenemos mucha influencia o intercambio con los países vecinos, especialmente con Bolivia. Pero hoy en día en las comidas, por ejemplo, ahí se come comida china, se come comidas árabes y hay muchos otros aspectos de la cultura también que se transmiten más rápidamente gracias a la comunicación. Bien, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, pensemos en esto que decían recién los compañeros y pensemos en la imagen que vemos, ¿no? La imagen da a pensar de que algunos
sistema y el resto se están... Esa imagen me hace pensar que cierto sector está dentro del sistema y el resto están fuera del sistema, lo están excluyendo del sistema. Bien. Bueno, esa es una de las claves, lo que mencionaba recién el compañero, es una de las claves del texto de Bauman acerca de la globalización, porque se llama globalización, consecuencias humanas. Entonces, él habla acerca de la polaridad. ¿Qué significa esto? Cuando decimos polaridad como polos opuestos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, polos opuestos entre lo negativo y lo positivo. Esta idea de polaridad, para entender la globalización, tiene que ver con esta imagen. ¿Sí? En un mundo globalizado, donde decimos hoy gracias a las comunicaciones, gracias a las posibilidades tecnológicas que tenemos, yo puedo chatear con una persona que está en el otro lado del mundo. ¿Sí? O puedo hacer una compra que me llega a mí a la puerta de mi casa desde otro lugar. O puedo, si voy a viajar, por ejemplo, organizarme con facilidad un día antes, mirando el clima, cómo va a estar en ese país, qué lugares puedo visitar para comer, dónde voy a ir a comprar la ropa, si estoy yendo por trabajo, qué espacios tengo para trabajar, qué tipo, o sea, toda la información. En cambio, pensemos lo que pasaba hace unas cuantas décadas si yo tenía que viajar, ¿no? Era como un desconocimiento total y el desconocimiento trae ciertos temores. O sea, si yo tenía que ir a un país muy alejado, ¿no? Pensemos en Europa, y decía, hará frío, hará calor, cómo se viste la gente, voy bien así, quedo desubicado, si voy allá, ¿dónde me hospedo? ¿Qué pasa si no consigo un hotel? ¿Cómo hago para llegar? ¿Qué tipo de transporte se usa? ¿Cómo se maneja el pago en el transporte? O sea, toda una serie de situaciones que me traían a mí, me llevaban a esa situación de indefinición desde el conocimiento, ¿no? Entonces es como que geográficamente tenemos una noción de los espacios inclusive como algo muy alejado, ¿no? Decíamos, pensar en, qué sé yo, Italia era como algo muy alejado. Hoy incluso, dice Bauman, las nociones de tiempo y de espacio se han modificado, como que las fronteras se hacen flexibles, porque hoy podemos ver un chico acá en San Salvador que está vestido de determinada forma, ¿no? Pensemos que tiene 18 años, y viajamos a Brasil, vemos un chico de la misma edad y es probable que esté vestido casi igual, ¿sí? Pensemos en las diferencias culturales, como en algún momento, hace tiempo, estuvieron bien marcadas, ¿no? Yo podía identificar que estaba llegando a un determinado lugar porque ahí se comía determinados alimentos, comidas y demás. Se escuchaba esta música, se vestían de esta forma. En cambio, hoy, esto, la parte de la cultura, está globalizado. Hoy hay un estreno de una película, pensemos alguna de estas de superhéroes, y es a nivel mundial, ¿no? Pudimos ver, qué sé yo, imágenes de Barbie, y que todos vestidos de rosado, entrando en distintos lugares el mismo día, comprando las mismas cosas, la misma tacita, ¿sí? O sea, pensemos cómo los medios de comunicación colaboran en este proceso de globalización. Cuando hablamos de globalización no hablamos de la globalización, sino que hablamos de un proceso, de algo que se va instaurando y que está en desarrollo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en lo que significa el Mercosur actualmente. ¿Qué idea se les viene cuando pensamos en el Mercosur, por ejemplo? Más localizado, dice el compañero. Sí, un acuerdo comercial, bien. Sí. Bien.
una moneda, como el euro. Bien. Económica y políticamente. Bien. Bueno, pensemos entonces en las características del Mercosur. Ahí vamos a ir entendiendo cómo la globalización es ese proceso que tiene implicancias en lo económico, en lo político, en lo social y cultural, ¿sí? No hablamos solamente de la globalización en relación, por ejemplo, a los medios de comunicación. Estamos hablando de la globalización. Sí. Empezó por el capitalismo, así es. Tiene... El famoso Halloween, porque, o sea, tiene una repercusión respecto al capitalismo, algo cultural que viene de Estados Unidos, que se creó de otra cultura que llegaban en ese momento y que actualmente se globalizó tanto que llegó hasta acá y que se hacen operativos para que se pueda transitar ese día. Entonces creo que el Halloween sería una repercutación de respecto a la globalización que hay acá y que actualmente se sufre. Claro, no sería un aspecto de la globalización porque los aspectos son así. Las grandes ramas son lo económico, social, político, ¿sí? Cultural. Ahora, Halloween, como dice la compañera, sería un ejemplo, ¿no? Para entender de qué modo, desde lo cultural, por ejemplo, va avanzando este proceso. Entonces, Bauman dice que las fronteras se hacen flexibles. Hoy no tenemos la noción, la misma noción acerca del tiempo y de lo geográfico que teníamos en otro momento. Porque hoy, como decíamos, tranquilamente yo puedo estar chateando con una persona que está al otro lado del mundo, se acortan las fronteras. Hoy se percibe geográficamente, inclusive, que todo es más cercano, todo es posible. Sí, 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 sí. También pensemos en esta idea del Mercosur, cómo las fronteras se hacen flexibles, ¿no? Cómo yo puedo, como decía el compañero, moverme por distintos lugares y se van quitando cada vez más las restricciones para que pueda ir de un lugar a otro en cuanto a lo burocrático. En Europa se avanzó hacia una moneda común, ¿sí? Entonces, eso, recordemos Marx, no pasa solamente por un cambio económico. La base material, que sería lo económico, modifica la superestructura, ¿sí? Si pensamos en Marx. La estructura, la base económica, lo material, modifica la superestructura. Por lo tanto, nosotros vamos a modificar en cuanto a modos de pensar, en modos, no es lo mismo la idea, la concepción de un adolescente actualmente que la que teníamos hace 6, 7 décadas, ¿sí? Este acceso que actualmente tenemos a través de los medios de comunicación, a través de la TIC y demás, a la información de manera rápida, ¿sí? Hoy pensemos cómo quienes tenemos, no sé, más de 40, estudiamos en la secundaria. Si yo, por ejemplo, me acuerdo estudiar historia con un librito que tenía el nombre de mi prima y que a su vez mi otra prima también lo había usado y mi hermano y entonces así. Y fuimos pasando ese libro porque estudiábamos con ese libro. Astolfi era para estudiar historia. Entonces, hoy no se nos ocurriría que mi hijo vaya a historia y que lleve el mismo libro que yo estudié. Sí pasó en otros momentos, porque el acceso al conocimiento también era de esta forma, ¿sí? Hoy es como todo rápido, efímero, ¿sí? Cambiante. ¿Qué hay ahora con aquel joven, chico, cualquier, hasta las personas mayores como yo, que no tienen el acceso
a la computadora, al servicio de Wi-Fi, de Internet, al celular. Y al día de hoy, me ha pasado porque lo he visto, darme con alguien que con más de 50 años no sabe leer y escribir. ¿Dónde quedó ese ser humano? Quedó allá abajo. Ese se quedó afuera del mundo, no se subió al mundo, se quedó abajo. Y esa realidad la tenemos hoy acá. Y no son uno, son un montón. Justamente por eso es que Bauman habla de las consecuencias humanas de la globalización, ¿sí? Y todo lo que veníamos viendo acerca del capitalismo, vamos a poder entenderlo ahora con esto. ¿Por qué él habla de polaridad, de polos opuestos? Porque quienes se encuentran dentro del grupo que tiene las posibilidades de integrarse plenamente a este proceso de globalización, van a poder, claro, van a poder acceder a las mejores condiciones. O sea, si yo tengo internet en mi casa, si tengo todas las condiciones para una vida cómoda, si además tengo el conocimiento para poder moverme con todo este desarrollo, puedo, no sé, estudiar una carrera a distancia, puedo hacer teletrabajo, puedo comunicarme con otros países, puedo, o sea, de algún modo, ¿no? Acceder a todos los beneficios que trae aparejada la globalización. Puedo desde mi casa hacer trámites, entro y pago las cuentas, transfiero dinero, tengo toda una serie de posibilidades vinculadas a este proceso, ¿sí? Puedo tramitar viajes al exterior, puedo hacer reservas en el exterior, puedo mandar dinero, o sea, para quienes tienen las condiciones necesarias, económicas y de conocimiento, culturales también, el proceso de globalización los va a beneficiar. Pero como dice el compañero, ¿qué pasa con las personas que no tienen las condiciones para poder sumarse activamente a este proceso? Van a quedar mucho más relegadas que en otros tiempos. En otros tiempos, quizás, no sé, nuestros abuelos a lo mejor eran analfabetos, pero en su comunidad sobrevivieron y muy bien teniendo el almacén del barrio, la carnicería, ¿no? Un rol dentro de la sociedad y además valorado. O era el que arreglaba zapatos, tenía un oficio y podía moverse plenamente en esa sociedad, ¿sí? Podía vender su producto, intercambiar, salir adelante y además, como dice el compañero, era reconocido, tenía un valor dentro de esa comunidad. Hoy, quien no tiene las condiciones para sumarse a este proceso de globalización queda totalmente excluido, relegado. O sea, ¿qué pasa con la persona que ni siquiera puede tramitar el DNI porque no puede pedir un turno en el ANSES? Porque todo es... ¿Qué pasa cuando tenemos un problema y del otro lado nos atiende una máquina? No tenemos ni siquiera formas de explicar lo que nos pasa o de enojarnos o de nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos estafan a través de las tarjetas y no hay formas de resolverlo porque nunca hay una persona presente? Esto tiene que ver con el proceso de globalización. En lo económico, pensemos en cómo las grandes empresas tienen la posibilidad a partir de la globalización de expandirse territorialmente de manera global, ¿sí? De manera mundial, ¿sí? Pensemos a ver en grandes marcas, ¿qué se les ocurre así rápidamente? Coca-Cola, McDonald's. ¿Cómo? Bien, ¿qué más? Un ejemplo de lo que usted dice, Google. Por ejemplo, usted está hablando de lavar ropa y ya te sale todo. Drean, propaganda. Celular, todas las marcas de celulares accesibles que hace el mercado. Tiene esa facilidad de ver qué es lo que uno está escribiendo. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador, pensemos alguien que trabaja en el camión de Coca-Cola haciendo los repartos acá en Jujuy, ¿no? Si tiene un problema, si es despedido de manera injusta, si ese despido significa que queda sin sustento para su familia, que tiene 4 hijos menores de edad,
O sea, puede ir, por ejemplo, él a don Coca-Cola y tocarle la puerta y mostrarle todo lo que le pasa. No. Eso es una característica de este proceso de globalización y del capitalismo. O sea, la imposibilidad de vínculo, de poder, y además genera en el otro, o sea, en la empresa, genera también el poder desprenderse de todas las consecuencias. O sea, pensemos en una empresa minera, por ejemplo. Llega a un determinado lugar, se instala, cambia, ¿no?, la vida de las personas en ese lugar, porque no es solamente quienes acceden a un trabajo dentro de la mina, sino que además se modifica el pueblo, porque está la señora que vende empanadas, la que los hospeda, el taxista que lleva, las cooperativas que empiezan a formarse, todo en torno a esa nueva empresa, ¿sí? Entonces todo el pueblo se modifica y funciona muy bien. Es una fuente laboral desde distintos lugares para muchas personas. Ahora, ¿qué pasa cuando en algún momento le empieza a ir mal a la empresa? ¿Sí? La empresa no pierde nunca, o sea, se levanta y se instala en otro lugar, ¿no? Y se va sin las consecuencias, sin tener ningún tipo de remordimiento de las consecuencias que eso provoca. O sea, quedó en el pueblo más del 50% de las personas desempleadas, por ejemplo, ¿no? Además, con consecuencias vinculadas a la contaminación y todo lo demás, pero la empresa tiene esta característica de ser nómades. Ese es un concepto clave también en el proceso de globalización, los nómades y sedentarios. Quienes son nómades son los que se pueden sumar plenamente al proceso de globalización. ¿Por qué? Porque si esto no funciona, yo me levanto y me voy. Si hay una pandemia, a mí no me toca demasiado porque yo sigo trabajando con las herramientas que tengo desde mi casa, ¿sí? O abro otro lugar en otro espacio. En cambio, los sedentarios, los que están atados a la tierra, no tienen la posibilidad de cambio. O sea, no es que el empleado de la mina se va detrás de la mina, ¿no?, para poder conservar su trabajo. Los sedentarios, los que quedan atados a la tierra, son los que sufren las consecuencias. Y son las personas que no tienen las herramientas como para sumarse plenamente al proceso de globalización, ¿sí? Desde ahí es que Bauman va desarrollando esta idea de lo que significa la polaridad, ¿sí? Lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, si pensamos en educación, pensemos en esa clave de lo positivo y lo negativo. ¿Qué nos pasa con la globalización? Positivo es la parte económica, generalmente. Más trabajo. Sí, pensemos como un estudiante, un docente, ¿no?, que tiene Wi-Fi en su casa, que tiene una computadora, que tiene todas las condiciones adecuadas, ¿no? Cómo puede armar sus clases, cómo puede descargar archivos, cómo puede constantemente actualizar su bibliografía, por ejemplo, un docente, porque descarga libros de un lado y del otro, todo está en PDF, arma sus clases y puede presentar un video, puede hacer sus clases más dinámicas. ¿Cómo? Al sedentario, lo único que queda es ir a la biblioteca popular o conseguirse un libro de los materias, de lo que esté tratando de buscar. La única información es ir al papel, que vaya a saber dónde lo encuentra. No hace un clic y lo tiene ahí. Relacionado con la educación, habíamos mencionado anteriormente de que había en la sociedad una persona que se insertaba por un oficio, por una capacitación específica que se transmitía en la familia, inclusive el zapatero, el panadero, etcétera. La revolución industrial y todos los procesos del capitalismo han generado nuevas formas de comercio y de capitalismo en sí. Eso pasó desde la producción en línea, que era cada uno específico en una actividad, a la multiplicidad de actividades. No recuerdo bien el nombre de técnico de eso,
pero requiere eso una formación. Entonces la polaridad ahí se manifiesta porque el que tiene acceso a la comunicación, que es la informática, le tiene mucho más fácil el acceso, como decía hace un rato, que está fácil el acceso a todo, de poder educarse, poder formarse en muchas cosas o especializarse más aún en determinadas cuestiones. Y el que no tiene acceso, que es la otra parte del polo, como no tiene acceso, se mantiene en la antigüedad con una sola especialización, por decirlo, con un solo oficio. Y ahí se marca una gran diferencia entre la meritocracia, que le da lugar a determinado grupo social, y el que no se puede formar, educar, prácticamente estamos diciendo que no se socializa. Bien, bien, gracias. Bueno, pensemos entonces en esto que dicen los compañeros en relación a lo que nos pasa en la educación, ¿no? Decíamos, una docente que tiene todas las condiciones, ¿no? Y además el conocimiento acerca del uso, va a poder armar sus clases, va a poder bajar bibliografía, videos, imágenes, ¿sí? Va a poder seguir formándose en línea, va a poder hacer un posgrado conectada que se dicte en otra universidad de otro país. El profe, yo creo que con el tema de la educación, con respecto también a la formación que vamos teniendo, las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos, te incitan a que vos te vayas formando cada vez más, entonces se va formando una nueva competencia con respecto a la formación académica, a los nuevos conocimientos que van suscitando la misma economía, las tecnologías. Vemos que antes un profesor, maestro, bastaba con tener el título secundario. Hoy no es así, más tenés muchos más requisitos como para poder este, brindar, ¿no?, tus conocimientos. Son otros conocimientos, ¿no? Es lo que también dice acá el compañero. O sea, hoy no basta con saber acerca de la disciplina. Yo no solamente necesito saber historia para dar clases, sino que tengo que complementar otro tipo de conocimientos que me permitan a mí estar al día, ¿no? Y poder hacer uso de los beneficios que me trae a mí las tecnologías, por ejemplo. ¿Qué pasa con los estudiantes? Algo similar. Quien tiene las condiciones necesarias constantemente podrá estar accediendo a las clases grabadas, va a poder descargar la bibliografía, va a poder buscar en internet un resumen, va a poder armar grupos de WhatsApp o distintas plataformas con otros compañeros a intercambiar ideas, va a poder trabajar en línea, va a poder formarse, quizás cursa algún tipo de otro tipo curso complementario en línea, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con quienes no tienen las posibilidades? ¿No? Volvamos a esta idea de la polaridad. Pensemos en un docente, pensemos en un estudiante, pero que no tienen las posibilidades. ¿Qué pasa cuando alguien estudió todo y tiene que hacer un examen a través de la plataforma? Estudió, el conocimiento lo tiene, estudió toda la materia. Sin embargo, no tiene el conocimiento informático acerca del uso de la plataforma. Entonces, lo que se está evaluando no es solamente el conocimiento de la materia, sino habilidades que pasan por otro lado, ¿sí? Y a veces eso, que nos genera mucha frustración, porque yo digo, no, yo estudié y sin embargo me saqué un 3 porque a medida que avanzaba la pregunta hice mal el clic o se me fue el cursor o que no sé qué pasó o me estoy conectando desde los datos, ¿no? Y no es estable, ¿sí? O estoy en el interior de la provincia donde no tengo ni señal, entonces ando, que nos pasaba en la pandemia, ando en la plaza del centro ahí con el celular buscando señal. Entonces no pasa porque yo haya estudiado o no haya estudiado, ¿sí? Pasa por las condiciones concretas que tengo para poder desenvolverme en ese espacio. Y desde ahí es que genera una cuestión injusta, ¿sí? O sea, entonces, ¿yo qué estoy evaluando? ¿Estoy evaluando los conocimientos de la materia o estoy evaluando las habilidades de la persona en cuanto al manejo de la plataforma, por ejemplo? ¿No? Entonces, desde acá podemos ir viendo cómo a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel social, económico, la globalización genera esto, ¿no? Esta polaridad, esta
cuestión de polos opuestos. Pensemos en esta imagen del sistema educativo, ¿no? Entran todos, no sé si se llega a ver, entran todos distintos por una puerta y van saliendo todos igualitos del otro lado, ¿sí? Por este lado, en los residuos, quedan quienes no lograron acomodarse a las pautas de funcionamiento de ese sistema, ¿sí? Y acá vamos viendo eso que cae, son los recursos, los materiales, la lectura, todo lo necesario. Hay alguien por ahí arriba que dirige el proceso, ¿no? Y los va acomodando, los va poniendo uno al lado del otro, va determinando pautas de comportamiento, tiempos, formas de ser y formas de estar en el sistema, ¿no? Que sobre todo en el nivel primario, en el nivel secundario, se observa de forma más tajante, ¿no? Qué es lo que uno debe cumplir respecto a determinadas normas y pautas para moverse en el sistema. Y el que no puede, el que se sale de eso, ¿no? El que a lo mejor aprende muy rápido o aprende más lento, o el que necesita moverse y no puede estar sentado 2 horas, el que necesita conversar un rato, el que no puede desenvolverse bien oralmente, pero sí de forma escrita, ¿no? Todo esto va quedando afuera del sistema, en distintos momentos, pero va pasando. Capaz que no se fue en la primaria, pero capaz que sí se llevó todas las materias en la secundaria y repitió hasta que no pudo volver. Entonces, cuando hablamos de el tema de deserción, ¿no? Cuando se habla de deserción escolar en el sistema, en todos los niveles, incluido el universitario, en realidad tendríamos que hablar de exclusión, porque es un sistema el que excluye, ¿sí? Es un sistema educativo en el marco de un sistema social, económico y político que excluye a la persona. O sea, ningún chico, chica a los 13, 14 años diría yo me voy porque quiero. O sea, si la escuela es el lugar donde se encuentra con amigos, donde se enamora, donde la pasa bien, donde además debería aprender y sentirse cómodo, si fuera así, no diría me voy, ¿no? O sea, yo no diría por mí misma me voy, sino que hubo situaciones de distinta índole que hacen que me expulsen, ¿sí? Soy expulsado por sistema, porque tiene este tipo de funcionamiento. Porque uno no puede acomodarse, no todos podemos acomodarnos. O sea, si ustedes llegaron hasta acá es porque sí pudieron. Pero en el camino deben haber tenido muchos compañeros, compañeras que fueron quedando, ¿no? Que no tuvieron las posibilidades de responder a las pautas de funcionamiento de un sistema que establece tiempos, normas, reglas, formas de comportamiento, formas de estudiar, formas de aprender, y que apunta principalmente a la homogeneidad, ¿sí? El sistema necesita tener grupos homogéneos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que evaluar según las características de cada uno, si tengo que enseñar según las características de cada uno, si tengo que esperar los tiempos de cada uno, o sea, no está armado, y no digo solamente por los docentes, sino que a nivel de sistema no está armado como para que eso sea posible, ¿sí? Porque llega a tal fecha y hay que presentar una planilla, llega a tal fecha y los chicos necesitan una libreta, entonces hay formas de funcionamiento que llevan a que eso sea así. Entonces, termina decantando en la exclusión de grupos de personas que se van tornando invisibles, ¿no? Desde ahí, desde el sistema educativo, es que podemos entender cómo después eso se asocia a la exclusión en la globalización. O sea, porque si yo empiezo a quedar desde la escuela afuera, luego voy a quedar en el sistema afuera, ¿no? Porque no voy a tener, por ejemplo, habilidades mínimas para presentar una nota, para completar el formulario, para descargar la aplicación, porque hoy todo dice, descargue esta aplicación, haga clic acá, vaya allá y así, ¿no? Entonces, la persona que no tiene ese tipo de conocimientos y que es excluida primero del sistema educativo va a ser excluida luego del sistema más amplio en su conjunto, ¿sí? Muy pocos autores
con respecto a educación hablan sobre exclusión. Todos manifiestan que hay una deserción escolar. No fundamentan la exclusión. ¿De dónde viene la palabra deserción? A ver, los que son más grandes por ahí. Abandonar. ¿Dónde se usa? ¿En qué ámbito se usa el desertor? Militar. Militar. Ámbito militar. Que abandona por propia voluntad las filas. Es más, cuando existía la ley 17.531, que era la ley del servicio militar obligatorio, existía una falta militar grave que era la falta de deserción, que es ausentarse de las filas por 5 días con sus noches. De ahí viene del ámbito castrense el desertar, abandonar una tropa, unas filas. Por lo tanto, fijémonos en lo que significa para la persona ser un desertor, ¿no? En ese ámbito. O sea, es el que no es valiente, el que abandonó, digamos, el que se fue. Entonces tiene toda una connotación negativa respecto a quién es el desertor. Y además es la persona que individualmente decide hacerlo, ¿no? Es el responsable individual de esa acción. Es tal persona con nombre y apellido, es un desertor. Entonces, pensemos por qué nosotros usamos esto en la educación. O sea, ¿por qué trasladar de manera perversa esta palabra que tiene su sentido en ese ámbito militar, pero ¿por qué trasladarla a la educación? O sea, con todo lo que eso significa, toda la connotación negativa que tiene en cuanto a que este chiquito de 13 años es un desertor, o sea, se fue, ¿no? Decidió irse. Yo creo que es también las políticas que el gobierno implanta. Porque hace poco, por ejemplo, me empezó con en el marco académico, que después que tenía muchas posibilidades y muchas personas no la pudieron entender, donde muchos de esos que están quedando fuera, como dice el sistema, podían ser incluidos. Entonces, no se lo puede aplicar porque el que está de turno no lo ve. Entonces no se aplica todo y como no lo he podido leer, no tienen las posibilidades de las personas. Bien, recordemos lo que decía Marx respecto a la estructura y superestructura, ¿no? La base es la que nos va generando modos de pensar, nos va generando posicionamiento. O sea, ¿qué pasa con la docencia, por ejemplo? Con esta idea de que somos trabajadores, pero nos creemos de clase alta, ¿no? Esa locura que tienen, no generalizo, pero que pasa mucho. Entonces, desde ahí, yo soy docente y me olvido que alguna vez fui estudiante, y entonces digo, bueno, si se van más, mejor, porque eso significa que mi materia tiene estatus, ¿no? Entonces yo digo, no cualquiera aprueba mi materia, ¿no? Entonces, esa locura que viene también de esta mala escuela de Sarmiento y todas estas ideas, que no puedo creer que en el debate alguien haya aludido a Sarmiento como el gran maestro, pero bueno, pensemos que viene de ahí, ¿no? Viene de la formación, viene de la formación que tuvimos los docentes, de la mala formación que tuvimos los docentes, que nos lleva a ejercer mal la profesión, y que además somos responsables de la cabeza de cientos de personas, o sea, la huella que uno deja en las personas no se va fácilmente. O sea, si una docente te dice, sos un burro y no servís para nada, si una docente te humilla cuando das lección delante de tus compañeros, si una docente te tacha todo con rojo porque después de que escribiste 2 hojas todo estaba mal, ¿no? O te pone un 0, o sea, como que la persona no existe, o sea, que ni siquiera viniste hoy, por eso sos un 0, ¿no? Es rarísimo eso, que en algún momento se haya usado el 0, por ejemplo, porque quiere decir que la persona está anulada, no existió nunca. Entonces, estas consecuencias tienen que ver con muchas de estas cuestiones que vienen de esto de la superestructura, ¿no? De cómo pensamos, cómo miramos, desde dónde nos situamos. Cuando en algún momento salieron estos programas de retención, de ver el modo de darles otra oportunidad, otras instancias de evaluación a los chicos en la secundaria, habilitar más mesas de exámenes y demás, bueno, me cruzo con una compañera, en ese tiempo trabajaba en la secundaria, una profe de francés, y le digo, ¿viste que salió el programa?
que está bueno, así charlando, me dice, no, dice, porque ahora las lacras que me había sacado de encima las voy a tener de nuevo en el aula. Entonces, si alguien opina de esa forma, sabemos cómo está ejerciendo, ¿no? Sabemos cómo está mirando. O sea, si la idea que vos tenés es que del otro lado hay lacras que necesitas sacarte de encima, es coherente con esta idea de que se hable de deserción. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de exclusión, porque la persona no decide irse. No es que yo diga, yo soy un vago y yo quiero terminar trabajando, no sé, explotado en tal lugar porque no sé leer ni escribir. O sea, yo no decido eso, nadie elegiría eso en su camino. Hay condiciones sociales, económicas y del sistema educativo de funcionamiento que hacen que la persona termine yéndose, ¿sí? Pero termine siendo excluida. Sí, ahora, esas decisiones, por ejemplo, que entre compañeros pueden decir, si faltaste no te presto los apuntes o cosas así, tiene que ver también con decisiones que no son individuales. O sea, la persona funciona así, responde así, porque el sistema te obliga a ese tipo de competencia, ¿no? Entonces, a ver quién es el que recibe la bandera, quién es el que se va, quién es el que, ¿sí? Esta idea de competencia individual. Y esta idea a la cual quienes somos grandes nos acostumbramos, ¿no? Esto de no prestar, no mostrar, de que no me copien, de que, ¿sí? Hoy un poco está cambiando porque la idea de construcción hoy del conocimiento es diferente. Los chicos tienen otras actitudes en cuanto al conocimiento porque empezó, por ejemplo, a construirse de manera colectiva. Pensemos en Wikipedia, ¿no? En tantos espacios que hay, no sé, como Rincón del Vago, donde alguien dice, yo hice algo y lo cuelgo para ver si a alguien más le sirve. Eso en nuestros tiempos no pasaba, ¿no? Lo que yo hacía lo guardaba bien y no lo prestaba. Si yo sabía, no dejaba que nadie me copie. Entonces, estas formas también por ahí se están modificando, pero esas decisiones individuales tienen que ver con el funcionamiento del sistema. No se avienen o no se allanan al sistema. Ayer escuchaba un término que me pegó. Dice que hay una gran cantidad de orfandad de padres vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay padres que estamos vivos y no nos calentamos por hijos. El hijo es como que, digamos, para el hijo su papá o su mamá no existe porque no se preocupan en dar el apoyo necesario, como decía la compañera, para que el chico trabaje, se inserte, se adecue y cumpla la exigencia del sistema escolar. Bien, ¿qué es lo que creo que comentamos en algún momento acerca de cómo las instituciones y el mundo adulto se fueron corriendo en este último tiempo? Gagliano es alguien que trabaja ese tema, ¿no? De cómo hoy nuestros jóvenes se encuentran huérfanos, ¿no? No hay un sistema de filiación que sostenga, no hay redes de contención que sostengan. Porque antes un chico iba al club del barrio, iba a catequesis, tenía instituciones de referencia, ¿no? O además tenía adultos referentes, el maestro del lugar, el cura, el policía, el profe que les daba clase de algo. En cambio, hoy ese mundo se fue trastocando en cuanto a quiénes son referentes. O sea, quiénes son hoy los referentes de nuestros chicos. Los youtubers, sí. Claro. Entonces, si nosotros también nos corremos en ese lugar de asumirnos como personas referentes, entonces también hay un vacío en cuanto
en medio de toda esta locura que es el capitalismo, la globalización, la competencia, una sociedad de consumo que les muestra, ¿no? A un chico les muestra constantemente la zapatilla, el último celular y esto, y las propagandas, y que si vos no tenés tal cosa no sos tal otra, o que si que sos linda tenés que usar tal cosa, o te tenés que vestir así. Entonces te muestra constantemente las imágenes, como decía la compañera, salen constantemente, si uno entra al Face, te sale, no sé, zapatos, qué sé yo. Y por otro lado, tu realidad es que vos no podés acceder a eso. Hoy la idea de funcionamiento es la de la pastilla de la felicidad. O sea que todo se obtiene de manera rápida, pero así también esa obtención del placer es pasajero. ¿Sí? No es que yo digo, quería tanto estas zapatillas que ahora las tengo y soy feliz. No, porque inmediatamente es reemplazado por otro. ¿Sí? Entonces, la construcción simbólica de la persona respecto a cómo a largo plazo yo puedo encontrar la satisfacción, hoy desapareció. Hoy todo pasa por lo efímero, por lo rápido. ¿Sí? Hoy puedo, no sé, mirar TikTok y me mato de risa con uno, paso, y con el siguiente me preocupo porque, no sé, es una imagen fea, o porque es una noticia, o porque es una muerte, o porque algo así. Paso, entonces como que no me quiero preocupar, paso y me vuelvo a reír con el otro, y así, ¿no? Entonces yo tengo la posibilidad de la pastilla de la felicidad, porque todo se consigue ahí de forma rápida. O sea, yo subo una foto al Face y ahí todos somos flacos y lindos y felices y con nuestras parejas re felices, y nos damos vuelta y somos otra cosa, ¿no? A mí me pasó hace muy poquito, la semana pasada, que vi a alguien que tengo en el Face de amiga, que es una abogada, y que pone en ese coso que dice que está viajando, ese, Ezeiza, y ella publica algo así como que, bueno, veré qué me depara el destino, no sé qué, y como, no sé si iba a Europa, a algún lugar de Europa, no sé dónde. Y yo dije, ah, qué bueno por ella, bueno, pensé. Y en ese mismo momento salgo de mi casa, voy al centro a comprar unas cosas y la cruzo. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿No? No le iba a preguntar nada, pero bueno. Entonces, o yo también estaba viajando, no sé, algún lado y no sabía. Era el clon de ella, no sé. Pero bueno, entonces, ¿qué? Somos tan felices como nos mostramos, somos tan buenos como nos mostramos, somos tan inteligentes como esas frases que publicamos, somos tan superados como esa frase de autoayuda que nos mandan las tías y que sea un bonito día y el sol y la cosa. No, eso tiene que ver con la globalización. Algo peor que usted. Bueno, hablando del tema de educación, que usted decía que, bueno, como niño, los referentes siempre la maestra en primaria, ¿no? Y la directora. Bueno, yo a mi nene de tercer grado, la tengo a la maestra de él agendada ahí en el WhatsApp y me sale el estado. Había reunión de padres, yo no fui y dice, bueno, me tomo licencia porque estoy mal de la muela. Un mes. Bueno, mi hijo tuvo 2 semanas sin clase. Y veo el estado, la señora en Brasil, acostada así. ¿Qué hago? Digo, le voy y le digo a la directora, no, porque la directora dijo, no, se va porque está enferma y va a venir un reemplazo. Claro, o sea, pensemos también cómo la vida de las personas se hace pública, ¿no? Uno por ahí de vez en cuando, o sea, los que somos más grandes, de vez en cuando postea algo, sube una foto, una cosa así, pero pensemos cómo hoy los jóvenes se manejan con las redes. O sea, yo veo que están caminando y están así, o están en clase y están así. Mi hijo, yo le veo, por ejemplo, los estados y tiene la comida y después la carpeta estudiando y después la gata. O sea, es como que todo el tiempo está ahí, está mostrando su vida, está mostrando lo que hace, ¿no? Entonces, la cuestión de la imagen es importante también para entenderla en la globalización, ¿sí?
cómo nos percibimos las personas actualmente dentro de ese proceso y cómo intercambiamos, cómo tenemos posibilidades de formar vínculos con otras personas. ¿Qué pasa acá, por ejemplo, con la idea que veníamos trabajando acerca de acción social de Weber, ¿no? Esta idea de que uno interactúa con otras personas porque tiene una intencionalidad, ¿no? Porque se encuentra dentro de un grupo social, conoce a las personas, ¿sí? Y a lo mejor lleva adelante una actividad solidaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto si lo pensamos desde acá? ¿Qué posibilidades reales tenemos actualmente de formar vínculos, de tejer redes de contención, que no sean solamente decir yo tengo 300 amigos en Facebook, ¿no? Porque capaz que los tengo, pero el día de mi cumpleaños estoy sola y nadie me dijo, o me mandaron ahí porque te notifica el Facebook, si no ni me saludan, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con la imagen, con las formas, trae, o sea, vemos nuevamente la polaridad. Por un lado, el extremo, estamos totalmente felices, acompañados, somos flacos, somos blancos, somos, ¿sí? Pero por el otro, al otro extremo, en realidad, yo estoy sola con mi vida, no sé qué hacer, estoy mal, estoy separándome, sin embargo, mando corazones, ¿no? Y no tengo un círculo de contención. Me estoy muriendo porque estoy en etapa de parciales. Y que subo, ay, que siempre se puede, que con esfuerzo llegaré, no sé qué. Pero me estoy muriendo, o sea, no estoy pudiendo dormir por la noche, porque estoy mal, porque no sé cómo hacer, porque se me amontonó todo, porque además tengo el trabajo, porque, ¿no? Y entonces eso pasa por esta necesidad de formar redes de contención que en algún momento funcionaron muy bien y que, por ejemplo, a los efectos de evitar un suicidio, yo podía conocer a la persona con la cual estaba, yo podía decir, está deprimida, está mal, me contó tal cosa, me junté en la parada del colectivo, me encontré con tal persona, me dijo que se separó, ¿sí? Hoy eso no pasa. Pero no solamente no pasa porque las personas y este funcionamiento esté así, sino que, por ejemplo, hasta desde lo urbano, esto sucede. Yo, por ejemplo, pensaba cuando se pusieron las garitas acá, hace unos años, las garitas acá en el centro de San Salvador, que vieron la característica que es un techito y tiene un tubo, o sea, no es un asiento plano para sentarse y apoyarse atrás, es como un palo de gallinero, digamos, ¿no? Entonces, claro, bueno, uno lo piensa, porque puede ser porque si no lo rompen. Yo lo pensaba desde la sociología, pensemos en el porqué de esos cambios urbanos. Acá ese podemos ver uno, en las grandes ciudades se ven otros. Pero eso, o sea, hace que yo me resguarde unos cuantos minutos mientras espero el colectivo, del sol, de la lluvia, pero nada más. O sea, yo no me voy a poner cómodamente, no me puedo acostar, no me puedo sentar a leer. Si viene una amiga, no me puedo quedar más de una hora charlando ahí en ese tubo incómodo. O sea, está hecho para que el paso de las personas por ese lugar sea rápido. Está hecho para que yo esté lo justo y necesario y me vaya de ese lugar. Está hecho para que una persona en situación de calle no duerma en ese lugar, ¿no? Eso también tiene que ver con una lógica de la globalización, porque tiene que ver con una lógica de la imagen, no de la imagen de la persona solamente, sino de la imagen de las ciudades. O sea, ¿qué es lo que se muestra? ¿Sí? Lo que se muestra tiene que ser igual que lo que nosotros mostramos en el Face, todo lindo. Entonces, en la ciudad se ponen luces, se ponen no sé, el agüita que sale para arriba en las fuentes, ¿sí? Entonces, no hay borrachos, no hay gente durmiendo ahí en la parada del colectivo, ¿no? Entonces, eso como que se va barriendo para los costados. Entonces, no es que no haya, hay un montón de gente, pero que tiene vallada las plazas, por ejemplo, ¿no? Tiene vallada el acceso a ciertos espacios que antes eran públicos y hoy ya no, como la Casa de Gobierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa garita me permite a mí lo justo y necesario. En otros momentos, quizás
yo hubiese estado en ese lugar si era otra la condición, digamos, si era un banquito más cómodo, y capaz que me encontraba con alguien que no veía hace mucho tiempo y nos quedábamos 2 horas charlando y decíamos, bueno, dejemos que pase el colectivo y sigamos, y puedo estar horas ahí charlando y charlando. Hoy eso no pasa. ¿Por qué? Porque en la globalización también lo que prima es el consumo. Entonces, hoy no decimos, che, nos quedemos charlando acá. Inmediatamente queremos charlar, tenemos que decir, vamos a tomar un café allá al frente, vamos a tomar un jugo acá. O sea, yo tengo que consumir. Entonces, la estructura, lo edilicio, lo urbanístico en las grandes ciudades tiene que ver con esto, con instar, por un lado, a la cuestión individual y por otro lado, al consumo. ¿Sí? Esas son características del proceso de globalización. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien. Claro, pero fíjense que lo que es importante entender es que no son decisiones individuales. ¿Sí? Así como el chico no se va de la escuela porque quiere, tampoco no es que yo como loca salgo a comprar zapatos porque quiero y tampoco es que me desvinculo de mis grupos porque quiero. ¿Sí? Hay un sistema a nivel social funcionando de este modo que nos va llevando hacia eso. ¿Sí? La explicación sociológica tiene que ver con esto, ¿no? Que no son cuestiones individuales, sino sociales. ¿Sí? ¿Qué me posibilita a mí, qué posibilidades tengo yo de interactuar en esta forma, en este modo de funcionamiento? ¿Sí? Si, por ejemplo, si no tengo plata, no voy a poder ir a tomarme un café con la persona que me encontré. Entonces me saludo rápidamente y cada quien su camino. Entonces yo no me entero qué le pasa, si se separó, si está mal, si está deprimido, si le fue mal en el parcial. Y así como no me entero, tampoco me entero de lo que le pasa a mi otra vecina y tampoco me entero de esto y así. Y vamos avanzando hacia la individualidad, ¿no? Donde cada uno, claro, y además cada uno va corriendo atrás de la zanahoria. Entonces, si es así, o sea, yo entro en esta competencia en cuanto a los demás. El que está al costado forma parte de esa rivalidad, ¿no es cierto? Entonces, y en algunos casos llega a formar parte de la rivalidad hasta el extremo, ¿no? Entonces, el que es diferente a mí es enemigo. Entonces, si yo voy caminando por una calle, pronto viene un chico y tiene ropa deportiva y una gorrita, capaz que salgo corriendo porque, ¿no? Yo estigmatizo a esa persona identificándola que me va a robar, que me va a asaltar, que no sé qué más, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver simplemente con un modo de vestirse. Sin embargo, cuando me acostumbro a andar por determinados lugares, en determinadas situaciones, mirar siempre lo mismo, es como que voy poniendo orejeras y voy siempre por el mismo camino, entonces todo aquello que sea diferente a mí me causa rechazo. Y ese rechazo me causa temor. Y ese temor también a veces se convierte en algo peor, ¿no? Entonces yo le tengo bronca. Entonces odiamos a determinados grupos de personas, ¿no? Y nos convertimos en estos odiadores por ahí que hay que terminar, que hay que acabar, que hay que, ¿no? Pero tiene que ver con esto, o sea, con las formas en que el sistema va avanzando contra las instituciones, contra las personas y nos va de algún modo arrinconando hacia eso. Ahora, también pensemos que somos personas racionales, que no es que vamos todos como ovejas, sino que cuando uno toma conciencia de estas determinadas situaciones, puede también decidir, ¿no? Quizás estamos sujetos en muchas cosas, pero también tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, pero sí hay que verlo de modo amplio, ¿sí? ¿Cuáles son las características del funcionamiento del sistema educativo, por ejemplo? ¿Cuáles son las características urbanísticas que tienen las grandes ciudades globalizadas?
Por ejemplo, en Buenos Aires ya hace tiempo que muchos de los bancos públicos tienen una divisoria. O sea, el banco tiene espacio para que se sienten 3 personas, pero le pusieron una divisoria de metal, así, armando 3 compartimentos. No está pensado para que uno se siente más cómodo, está pensado para evitar que la gente de la calle use el banco para dormir. Hay otros bancos también que, por ejemplo, uno los ve de lejos y es tal cual como si fueran de paño, de almohadones, o sea, todo asemeja a un sillón cómodo, pero cuando uno se va a sentar es de cemento, ¿no? Entonces tiene que ver con lo que se muestra y lo que finalmente se busca, o sea, cuál es el objetivo. El objetivo es que ciertas personas no estén ahí, ¿no? El objetivo es ir corriendo de determinados lugares para poder mostrar otra imagen de sociedad, ¿no? Esta imagen que viene, por ejemplo, en el norte y en países vecinos, la cultura de la venta de comida callejera, del condimento, de los colores, de las flores, de los demás, es lo que hace un tiempo aquí se trata de combatir, pero bueno, parece que somos más duros, porque se los intentó de la vieja terminal, por ejemplo, sacar, pero se vuelven a acomodar por otro lado, ¿no? Pero la idea es esa, o sea, sacar todo esto, ¿no? Y que el modo de imagen a nivel social sea otra, ¿no? Entonces, saquemos esto y pongamos grandes cadenas, ¿no? Nombres de grandes cadenas, que la imagen a nivel de sociedad se muestre otra cosa. O sea, yo pongo una fuente bonita con agua de colores, ¿no? Pero ¿quiénes pueden acceder a ese lugar? O sea, ¿o qué pasa con las inversiones respecto a una fuente con agua de colores y el pavimento en Alto Comedero donde la gente no puede salir a trabajar cuando llueve, ¿no? Claro, o tengo la fuente constantemente y en Los Alisos, por ejemplo, mi mamá vive ahí, nunca tiene agua en verano, ¿no? San Antonio, esa zona, nunca hay agua. Entonces, pero fijémonos cómo está pensado, ¿no? ¿Cuál es la lógica que tiene que ver con este funcionamiento respecto a la globalización? Globalización y competitividad, dice, ¿no? Entonces, acá creo que alguien había mencionado que cómo fue la globalización el resultado de la consolidación del capitalismo. O sea, el modelo capitalista precisa del funcionamiento a nivel social, cultural, económico del proceso de globalización. Entonces, y nosotros lo entendemos principalmente caracterizado en cuanto a la tecnología, ¿sí? Lo entendemos desde ahí como que ese es uno de los hitos importantes. Ahora, la idea también de la globalización, que lo vamos a ver con otro texto de Bauman, que se llama Modernidad líquida. A ver, ¿a qué hacemos referencia o a qué hacemos alusión cuando decimos líquido? ¿Cómo lo definirían? Algo que fluye. ¿Qué más? Se adapta a distintos envases, por ejemplo. Sí, bien. ¿Algo más? Lo líquido. ¿Cómo es algo líquido? Además de que fluye, se adapta. Necesario. Bueno, ahí estamos pensando el líquido como agua, ¿no? Pero hablemos del líquido en general, de lo líquido, ¿sí? Tiene estas características que dijeron ustedes, ¿no? No se puede, no es algo concreto que yo pueda decir, agarro un poco de agua en mi mano. En el capitalismo, liquidez puede ser visto como una capacidad. Pero ahora, pensemos nosotros, desde Bauman, él habla de la modernidad líquida. Él dice que hoy, actualmente, en la sociedad, ¿cómo? Inestable, ¿sí? Bien. Hoy en la sociedad todo es cambiante, dinámico, fluye constantemente, se encuentra en constante cambio
que la liquidez se puede acomodar a distintas situaciones. Entonces, pensemos en la idea de flexibilización laboral, por ejemplo, ¿no? Cómo lo líquido se puede traducir a ese espacio de lo laboral. En algún momento vimos características del trabajo, ¿no? Cómo el trabajo en la sociedad medieval, cómo es el trabajo en la sociedad capitalista. Hoy este trabajo ligado a la flexibilización, ligado a la precariedad. En otros tiempos, nuestros abuelos entraban a trabajar en una empresa y se jubilaban en esa empresa, ¿no? Y le hacían una fiesta y todo porque estuvo, no sé, 50 años desde que era joven, se jubiló en esa empresa. Hoy nosotros difícilmente tengamos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nos insertamos al mundo laboral y estaremos un tiempito acá, después en otro lugar, después en otro lugar, y eso va a significar que constantemente tengamos que estar aprendiendo nuevas habilidades, nuevas capacidades para adaptarnos a ese mundo cambiante. ¿Sí? El capitalismo, de acá a un tiempo, si seguimos con ese pensamiento así de tercerización y de cambiar nuestra forma de trabajo, en un momento va a llegar y ¿a quién le vendemos? ¿A quién le vendemos lo que producimos? Porque si ya la gente, el trabajo ha cambiado, ya no es que antes entrábamos a las 7 de la mañana a trabajar o a las 5 de la mañana en algunos casos. Ya la pandemia también denudó muchas realidades o se crearon otras posibilidades. Va a llegar un momento en que ¿dónde va a quedar la persona en sí? ¿Dónde va a quedar el hombre? Bueno, eso ya estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Pensemos en esta idea de lo líquido, ¿sí? Que Bauman habla acerca de la modernidad líquida. Él dice que si todo fluye, si todo cambia, la persona constantemente también tiene que ir adaptándose a esos cambios. Y quienes no están en condiciones de adaptarse a esos cambios son quienes quedan relegados. O sea, si yo, por ejemplo, soy docente y de pronto viene una pandemia, hubo muchas compañeras que no estaban en condiciones de dar clases. No estaban en condiciones porque no sabían usar el celular. O sea, yo tenía una compañera que dijo, ahora me compré un celular, ¿no? Porque ni siquiera el que tenía era uno de esos viejitos que era solamente para llamadas, ¿no? Entonces, el me compré el celular significa aprender a usarle el celular y además aprender todo lo que respecta a la organización de una clase, por ejemplo. Entonces, antes de que se pierda el concepto y la pregunta del compañero, ¿a quién vendemos? Yo creo que el capitalismo conceptualiza un término que es la necesidad, crear la necesidad. Hay una película, El Lobo de Wall Street, que hace referencia justamente a ese concepto. ¿Por qué el éxito del capitalismo? Hay una escena en particular que es al último de la película, donde él está dando una disertación a un grupo de alumnos y le pregunta que vendan una lapicera. Y ninguno de ellos sabía cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y él recordaba a un compañero que la había en su empresa anterior y le hace la misma pregunta. Y él justamente dice, necesito que escribas un texto. Y él, como no tenía, entonces recurría a él para la venta de una lapicera. Así que yo creo que el concepto de necesidad va a ir evolucionando constantemente para crear nuevos elementos, para que la persona crea que es necesario y vital tener algo nuevo. Sí, totalmente ese es el modo en que opera. O sea, cómo colaboran los medios de comunicación para que esto suceda, por ejemplo, ¿no? Cómo se instala la necesidad de determinado producto. Y como decíamos hace rato, además cómo esa necesidad tiene que ser rápidamente reemplazada por otra, ¿sí? O sea que hoy yo necesito cambiar el celular, ¿no? Y no lo necesito en realidad, pero digo que salió tal versión, que el color, que la cosa, que la cámara, ¿no? Entonces, y después de eso
va a ser reemplazado por otro, y así por otro, ¿no? Y se trabaja tanto en cómo las personas vamos elaborando la recompensa, ¿no? Que la recompensa es a corto plazo. Hoy es muy difícil con las nuevas generaciones trabajar con propuestas a largo plazo. Por eso es que cuesta tanto los estudios superiores. ¿Por qué? Porque el modo de funcionamiento a nivel social está todo armado para que sea lo rápido, lo efímero, lo que fluye, lo que dice Bauman acerca de lo líquido, ¿sí? Entonces, nosotros en algún momento, por ejemplo, decíamos, voy a postergar esto porque más allá, o sea, yo veo más allá un beneficio a largo plazo que va a ser un título, ¿no? Dentro de 5 o 6 años. Entonces yo digo, en este momento voy a tener que dejar de hacer ciertas actividades, voy a tener que sacrificar mis tiempos, voy a tener que dejar de visitar amigos, no sé, ¿sí? Hago ciertos sacrificios en pos de un objetivo mayor y ese objetivo es a largo plazo. O sea, si yo puedo verme, si yo puedo diseñar un camino a largo plazo y que tengo que poder sostenerlo porque estoy iniciando una carrera, voy a poder ir avanzando, ¿sí? Ahora, si el mundo funciona con que todo es rápido, con que si estoy triste miro un video y ahí nomás ya soy feliz, entonces ahí tenemos el gran problema con las nuevas generaciones, porque todo está pensado para lo efímero, para lo rápido. Llego, caliento comida en el microondas, ya está, ya comí, voy, duermo 5 minutos, miro el tutorial y ya con eso estudié. Y por otro lado me ofrecen, recíbase en 2 años, toque no sé, tal instrumento en 2 meses, tome tal pastilla y entonces ya no vas al gimnasio y haga esta cosa y si te pones esta crema y si usas esto te crece el pelo. O sea, todo es la solución rápida, ¿sí? Es la pastilla de la felicidad. Y esa pastilla se compra. Entonces, cuando hay algo que implica un esfuerzo a largo plazo, es muy difícil que las nuevas generaciones puedan valorarlo. ¿Por qué? Porque el modo de funcionamiento, el modo de pensar está armado para otra cosa. ¿Sí? Hace poco se le hizo una crítica a la educación argentina respecto a las carreras que son de duración de 5 a 6 años, variando, por parte de países que le dicen generalmente primer mundo, o sea, países desarrollados, que dicen que nosotros damos carrera a muy largos años y que no se piensa en el futuro. O sea, ¿eso tendría que ver con la involucración del capitalismo en la educación o algo? Sí. Actualmente el sistema a nivel mundial está avanzando hacia el recorte de las carreras de grado, ¿sí? O sea, recortar todas las carreras de grado para poner énfasis en el posgrado. O sea, yo hago una licenciatura en 4 años y después, en 1 año y medio más, tengo título de especialización, por ejemplo, o una maestría o algo. Tiene que ver con esta lógica también de subocupación, ¿sí? Antes yo decía, creo que alguien por ahí dijo, tenía un título hasta capaz que secundario con 1 año más y ya era maestra, ¿no? Hoy yo tengo que competir con un puntaje, ¿no? Y para eso tengo que tener mi título y otro curso y una diplomatura ¿sí? Entonces tengo que avanzar hacia eso, porque estoy dentro de un grupo, dentro de una rueda, donde todos vamos atrás de lo mismo y tenemos que competir entre nosotros. Entonces se acortan las carreras de grado para darle más énfasis al posgrado, ¿sí? Sí, de hecho nosotros estamos acortando. Esta carrera estaba pensada para 6 años y medio, entonces el programa se recortó. Y muchas de las carreras, por ejemplo, la licenciatura que tenemos en ciencia política, también era de 5, se pasó a 4 y así. Entonces se está avanzando hacia eso. Que no sería malo si tendría que ver con un estudio serio acerca del plan de estudios, de qué materias realmente son coherentes, necesarias y demás, y cuáles no. Ahora, cuando el recorte viene por esta otra cuestión de que hay una carrera alocada en cuanto a la acumulación de títulos para
acceder a una fuente de trabajo, entonces ahí la cuestión es otra. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que explica Bauman acerca de la modernidad líquida. ¿Sí? Cómo la precarización laboral, la flexibilidad son muestras de esta globalización y de la modernidad líquida. O sea, hoy esto de decir flexible, o sea, yo tengo que ser flexible, es decir, me tengo que poder adaptar a distintas situaciones. Esta idea de que se habla mucho hoy del aprender a aprender, ¿no? Como que uno dice, toda la vida te estamos aprendiendo, ¿no? Y no es solamente una frase, lo estamos haciendo porque no nos queda otra. O sea, desde que entramos al sistema y accedemos a un trabajo y aún así uno sigue, ¿no? Y tengo que hacer el curso y si quiero ascender tengo que hacer tal cosa y si quiero acceder a tal lugar tengo que tener tal título, ¿no? Y constantemente sigue y sigue y sigue, lo cual está buenísimo si es porque a mí me gusta lo que hago y quiero hacerlo mejor. Ahora, no está tan bueno si el sistema me lleva y si no entro en esa carrera, quedo afuera, digamos, ¿no? Entonces, volvemos a la imagen del inicio. ¿Quiénes son los que se encuentran plenamente globalizados y quiénes son los que quedan excluidos? ¿Sí? Estamos con la hora que veo gente afuera. Ya estamos en hora. Bueno, esta es una introducción a la unidad 3. Y vamos a continuar trabajando nosotros con la unidad 3. ¿Sí? Ahora dejo modernidad líquida y globalización de Bauman y dejo otro más para que sigamos viendo la semana que viene. ¿Bien? Estamos hasta acá entonces. Gracias.